Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Cuando se publica una nueva encuesta mundial, sobre todo una tan exhaustiva, uno tiende a contener la respiración esperando ese gran número que aparece en los titulares, y esta, sobre situaciones de fragilidad y conflicto, a simple vista resulta bastante alarmante. Así es. A menudo escuchamos palabras como fragilidad y conflicto, pero son conceptos bastante abstractos. Así que lo primero que quiero preguntar es, ¿qué significan realmente estos términos para la gente que vive en esos lugares? ¿De qué realidad humana estamos hablando? Exactamente, por ahí hay que empezar, porque esto no es solo economía, es una crisis humana profunda concentrada en 39 economías específicas, donde viven más de 1.000 millones de personas. Los datos revelan un panorama devastador. ¿Podrías desglosarlo para nosotros? ¿Cuáles son las cifras clave? De acuerdo, empecemos por la pobreza. En estas situaciones de fragilidad y conflicto, aproximadamente el 40% de la población vive en pobreza extrema, con menos de $3 al día. 40%. ¿Y qué representa eso frente al resto del mundo en desarrollo? Es una realidad totalmente distinta. En los demás países en desarrollo, la cifra ronda solo el 6%. Además, la proyección es preocupante. Para 2030, esos 39 países concentrarán casi el 60% de toda la pobreza extrema del planeta. Entonces la pobreza mundial se está volviendo un problema de fragilidad y conflicto. Exacto. Se está convirtiendo en el epicentro. Y lo mismo ocurre con el hambre. Alrededor de 200 millones de personas en estas economías padecen inseguridad alimentaria aguda, es decir, el 18% de su población, mientras que en otras economías en desarrollo, ese porcentaje es apenas 1%. Supongo que esto tiene efectos colaterales en cosas como la salud y la educación. Enormes. La esperanza de vida es 7 años menor. La mortalidad infantil es más del doble. Y la escolarización promedio por niño es inferior a 6 años. 3 años menos que sus pares en otros lugares. Es, en todos los sentidos, una crisis de desarrollo. De acuerdo. Ese es el costo humano. Pero, ¿qué lo provoca? El título del informe apunta al conflicto. ¿Cómo se traduce la violencia en esas cifras económicas tan devastadoras? Ese es el núcleo del análisis. El informe cuantifica la destrucción económica. Define como un conflicto de alta intensidad a uno que provoca más de 150 muertes por cada millón de habitantes. Estamos hablando de un umbral de violencia muy alto. ¿Y qué le ocurre a una economía cuando cruza esa línea? Colapsa. Los datos muestran que los conflictos de alta intensidad suelen ir seguidos de una caída acumulada de alrededor del 20% del PIB per cápita en apenas 5 años. 20%. Eso equivale a eliminar el desarrollo conseguido por una generación entera. Así es, y en estas economías de fragilidad y conflicto, el impacto es aún más fuerte. El modelo estima que, en promedio, por cada aumento del 1% en las muertes por conflicto por millón de habitantes, el PIB per cápita cae alrededor de un 3,7% a los 5 años. ¿Y hay sectores de la economía que resultan más afectados que otros? Sin duda. Y este es un hallazgo clave. El sector industrial queda devastado. En promedio, tras un aumento en el 1% de las muertes relacionadas con conflictos, el valor agregado industrial registra una pérdida acumulada del 7% a los 5 años. La agricultura también sufre, pero es la industria donde el daño es más profundo. Eso es clave, porque la industria suele ser la vía para salir de la pobreza y dejar de depender de los productos básicos. Exacto. Es el motor del crecimiento futuro. El conflicto destruye ese motor, empujando a las economías hacia atrás y reforzando la fragilidad que alimenta la violencia desde el principio. Es un ciclo vicioso y termina generando deuda paralizante. Alrededor del 70% de estos países ya están en situación de sobreendeudamiento o en alto riesgo de caer en él. Esto es realmente desalentador. Pero, ¿existe alguna manera de revertirlo?
¿El informe propone alguna luz al final del túnel? Sí, la propone, y esa es la dirección en la que hay que ir. A pesar del panorama sombrío, el informe identifica 3 grandes oportunidades de crecimiento aún no explotadas. No son soluciones rápidas, pero sí rutas factibles. Cuéntanos cuáles son. La primera está relacionada a la demografía. Estos países tienen poblaciones muy jóvenes y en crecimiento. Hacia 2040, se estima que la población en edad laboral representará alrededor del 60%. Si se crean puestos de trabajo, esa masa de jóvenes podría impulsar el crecimiento económico. Sería un dividendo demográfico real. De acuerdo. ¿Cuál es la segunda? La segunda oportunidad tiene que ver con los recursos naturales. Muchos de estos países, como por ejemplo la República Democrática del Congo o Mozambique, tienen grandes reservas de los minerales que el mundo necesita para la transición energética, y las rentas provenientes de los recursos naturales son hoy, como proporción del PIB, 3 veces superiores a las de otros países en desarrollo. Pero eso suena a la clásica maldición de los recursos. ¿No suele eso conducir a más conflicto? Es un riesgo enorme. Por eso es solo una oportunidad si va acompañada de una gestión transparente y responsable. Y la tercera oportunidad es el turismo. En los lugares donde se logre consolidar la paz, el potencial es inmenso. Los ingresos por turismo internacional son apenas la mitad de los de sus pares en relación con el PIB. Es un sector que requiere mano de obra intensiva y que puede generar empleo rápido para jóvenes y mujeres. Entonces tenemos demografía, recursos y turismo, pero cada una exige una condición clave: generar empleos, contar con buena gobernanza y garantizar seguridad. ¿Cuál es entonces la conclusión para los encargados de formular políticas? ¿Cuál es el plan para lograrlo? El plan consiste en romper el ciclo de raíz. A nivel interno, implica dedicar todos los esfuerzos a fortalecer la gobernanza y a construir instituciones confiables. Esa es la base. Sobre esa base se debe invertir en la gente, en su salud y su educación, y crear un entorno empresarial que permita al sector privado generar esos empleos. ¿Y cuál es el rol del resto del mundo? Su rol es fundamental. El informe subraya que estos países no pueden salir de esta trampa por sí solos. Necesitan apoyo internacional sostenido y coordinado, financiamiento en condiciones concesionarias para invertir en la gente y en infraestructura, asistencia técnica para fortalecer la capacidad del Estado y sobre todo un alivio significativo de la deuda para generar el espacio fiscal necesario para que la recuperación pueda comenzar. A eso se suman otras medidas como reforzar la gobernanza y los sistemas electorales y de justicia, invertir en capital humano y garantizar el acceso a servicios básicos, además de ampliar la inclusión financiera. Entonces, se trata de pasar de la asistencia de emergencia a una estrategia a largo plazo que construya resiliencia desde la base. Exacto. Cambiar la respuesta a la crisis por una solución orientada al desarrollo que ataque las causas fundamentales. Es un camino largo y difícil, pero el informe muestra que la recuperación es posible y que existe una ruta hacia la estabilidad y el crecimiento. Es un mensaje difícil de digerir, pero esperanzador en el fondo. Gracias por explicarlo tan claramente. Un placer. Adelante, Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.